Bueno, seguimos en Agroperfiles Radio y ahora vamos a hablar con Leo Fogar, que es asesor financiero, ingeniero agrónomo, analista de lo que le pasa a la economía y a las finanzas en el país. Leo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hipólito? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, acá estamos, transitando ya lo que es este mes de septiembre, con muchas cosas que van pasando en el ámbito de, no solamente de la política, sino también de la economía, que tiene mucho que ver con lo que nos pasa como argentinos, ¿no? Y mucho se habla del dólar electoral, Leo, y inclusive esto está en boca de prestigiosos analistas de los mercados internacionales, lo que pasa en Argentina. ¿Está bien que hablemos así o es una inseguridad que tenemos? Bueno, Hipólito, en primer lugar, creo que tenemos que empezar a mirar de dónde escuchamos lo que escuchamos, porque si nos vamos a mirar la tele y vemos los medios tradicionales, pasa como pasó ayer y antes de ayer, donde el secretario de Finanzas anunció un anuncio, digamos, del Tesoro vía X, o sea, Twitter, sí. Ex Twitter, que tuvo una repercusión muy grande en los medios y en todas las redes sociales, y vos ves la noticia que te brindan los medios televisivos y todo está por explotar. Y si uno empieza a leer entre líneas, está hablando de algo un poco más sencillo que el gobierno viene explicando hace 6 meses que lo va a hacer, solamente que lo están diciendo que lo están por empezar a hacer ahora, y que significa que, bueno, que el Tesoro, cuando empieza a haber una demanda grande, digamos, es decir, inversores grandes o manos grandes, como se lo conoce en el mercado de dólares, para no hacer subir 30, 40 pesos en dólares en un día, y bueno, va a intervenir con liquidez, que significa que el Tesoro puede comprar y vender dólares en el mercado cambiario. Y esto explicita el Tesoro, explicita en momentos de liquidez, y no dice nunca el Banco Central. Ajá. ¿Sí? Bueno, esa es justo la pregunta que te quiero hacer, Leo, porque el Tesoro ya dijo que vendió más de 50 millones de dólares. Ahora, ¿qué diferencia hay entre lo que haga el Tesoro Nacional y lo que resuelva el Banco Central? Porque no es lo mismo. Bueno, ahí te corrijo, Hipólito. El Tesoro no vendió esa cantidad de dólares, y de hecho el Tesoro compró dólares a emisión de bonos o en el mercado único libre de cambio. Cuando hablamos del Banco Central, hablamos de la institución que respalda nuestra moneda, es decir, los pesos que tenés en el bolsillo o en las cajas de ahorro de los bancos tienen un respaldo que es el activo del Banco Central, que es una institución que en su inicio era privada, luego se estatizó. Obviamente que para mal, porque los gobiernos aprovecharon esa institución estatizada para financiar déficit fiscal del Tesoro, que es quien recauda impuestos vos, de mí, de todos los ciudadanos, digamos. Esa es la diferencia fundamental. Son dos instituciones totalmente separadas. De hecho, el Banco Central tiene su presidente, Santiago Busili, que tiene autoridad autárquica igual que el presidente de la Nación, nada más que en otra institución. ¿Sí? Bueno, como te estaba comentando, el gobierno tiene un acuerdo con el Fondo Internacional donde puede intervenir cuando el dólar toca las bandas, y yo hago una distinción muy importante que por ahí la gente no se da cuenta, es que en la época de otro gobierno, puedo mencionar la época de Macri, que se salían a vender reservas para que no suba el tipo de cambio antes de las elecciones, y las reservas se iban, y ahí sí se iban del Banco Central. No había un acuerdo ni nada, pero eso estaba acelerado por la emisión monetaria, o sea, tenían una contrapartida donde había mucha demanda de dólares porque sobraban pesos. En esta situación estamos totalmente a la inversa, o sea, el gobierno nos permite hace más de un año que el tipo de cambio está subiendo. Es decir, si el tipo de cambio sube, la base monetaria es la misma, cada vez con menos dólares podés comprar toda la base monetaria. Y el gobierno, sea Tesoro y Banco Central, tiene un poder de cobro de 25.000 millones de dólares cuando el tipo de cambio toca el techo de la banda, para
si te gusta decirlo así, vender dólares, a mí me gusta decirlo más, comprar pesos. Cuando eso pase, te planchar el dólar y te ponen las empresas, Claro. Ahora, a ver, uno cuando... Y digo, te funden las empresas ligadas al sector exportador, claramente. Exacto, sí. Pagando sueldos en pesos, que ahora serían más caros en dólares, y la exportación valdría lo mismo. Vos me dijiste que me hiciste una corrección, que el Tesoro no vendió. Sin embargo, la información que están dando los medios especializados, como El Cronista o Ámbito Financiero, hablan de que el Tesoro sigue vendiendo. El Tesoro recauda pesos vía impuestos, esos impuestos que no sé, impuesto a la ganancia, IVA a consumo, bienes personales, todos los impuestos nacionales, digamos, ahí está toda la bolsa. No tiene la otra forma de recaudar dólares es a través del impuesto a las exportaciones, ¿sí? Con esos dólares básicamente se fue pagando cuotas de intereses que debía a organismos internacionales. Ahí también tenés las cuotas de renta de amortización de los bonales, que está la L30, el CD30, bonos que en las jergas se conocen porque son los con los cuales se hace dólar net. Sí. Y esos dólares van a parar ahí. El que en realidad no solamente no se vendió en general, sino que ha comprado reservas. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, se ha comprado más de 20.000 millones de dólares. Sí. Claro. Obviamente que vende, pero si yo compro, te doy un ejemplo sencillo. Si yo compro 50 y vendo 30, ¿sí? Vos podés salir a hablar por todos los medios que yo vendí 30 millones de dólares, pero mi balance es que yo compré 20, ¿no? ¿Me explico? Claro, sí, ahí está. Pues es que hace un ratito estaba charlando con Celso Muchut, que es de la Asociación para la Promoción del Algodón de Santa Fe, y una de las cosas que decía, y esto te lo pongo a modo de ejemplo, ¿no? Dice que vale mucho, tiene mucho que ver las decisiones que se toman en cuanto a cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la fibra de algodón. Eso significa que la fibra, mandás a hacer el análisis y te da 9 puntos, pero si lo tenés a la intemperie, te puede dar 8, 7, dependiendo de las condiciones adversas del clima, la humedad, etcétera. Ahora, para resguardar la fibra hay que tener galpones, y hablábamos de esto. Hoy el productor no está en condiciones de hacerse un galpón para guardar la fibra nada más. Y él proponía una solicitud al gobierno nacional, obviamente, a los fines de que establezca algún tipo de medidas específicas para esos productores que quieran resguardarse en una inversión de este tipo, ¿viste? Porque lo puede utilizar como barran, etcétera. Ahora te consulto, tu visión, el gobierno tendrá que salir de algún modo a buscar darle respuesta a planteos como porque no se le pide absolutamente nada de subsidio, sino que plazos en la amortización de lo que es esa toma de un crédito, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer una inversión de este tipo para preservar la fibra. ¿Ese es el camino correcto, ir a los gobiernos o hacer planteos regionales porque tampoco lo va a poder hacer ninguna entidad crediticia porque está sujeta a las disposiciones del Banco Central? Exactamente. Bueno, en primer lugar te voy a hacer un resumen de lo que yo pienso con respecto a lo que me preguntaste, pero podemos volver al tema central porque ahí hay algo para conectar. Sí. En el caso del algodón, Hipólito, para el país, el algodón es una economía regional para la Argentina. No es nosotros acá en el norte lo vemos como un cultivo importante por la cantidad que se hace y la rentabilidad que tiene cuando las cosas vienen bien. Pero la realidad es, si vos mirás el balance de producción de Argentina, el algodón es un granito de arena, ¿me explico? Sí. Y eso a veces no está muy claro, digamos. Entonces es una situación donde creo yo, esta es una opinión personal,
la parte del Ministerio de Producción de Chaco, de Santiago del Estero, de Santa Fe, que es donde se hace algodón, la parte norte de Santa Fe, es la que tiene que encargarse más de eso y no estar esperando, digamos, de que a nivel nacional venga algún tipo de corrección o a veces desregulación de un simple trámite con respecto a este tema. Ajá. Y yendo a lo otro que te decía, sea gobierno, sea provincia, yo en mi caso te habla que mira más un poco el gobierno nacional. Uh-huh. El gobierno tiene una meta de superávit fiscal con el fondo de 2.2 puntos del PBI para lo que es el próximo año y de 2.5 para dentro de 2 años. Uh-huh. Hoy tiene 1.6. Si vos mirás lo que representan las exportaciones de grano, representan menos del 1%. O sea, el gobierno cuando le saque las exportaciones al campo como promete, si es que las saca, vamos a suponer que no las saca, pero vamos a suponer que sí, tampoco es que representa una gran cantidad de impuestos sobre ese sector. O sea, yo creo que la va a sacar, no va a ser como queremos, ya nos van a parecer insignificantes porque cada vez que se van adoptando estas medidas de quita de retención el mercado lo lee un mes antes y los precios empiezan a subir, entonces después cuando te sacan los impuestos parece como que no pasó nada. Uh-huh. Pero bueno, es un camino que va a suceder. Y lo otro, que nos están sacando las retenciones y nos dejamos de ver que perdimos rentabilidad porque perdimos brecha cambiaria. Igual no nos gusta, no tenemos renta. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que empezar a mirar las cadenas de valor de todos los ciclos productivos. Ahí volvemos al caso del algodón, donde no solamente dejamos de producir algodón, sino de dar valor agregado hacia atrás y hacia adelante del negocio. Dar valor agregado hacia adelante del negocio del algodón sería, bueno, obviamente que requiere mucho más inversión, que sería ir a la parte de hilandería. Y bueno, dar valor agregado hacia atrás es buscarle la vuelta para tener todo el ciclo productivo, que de hecho los grandes productores de algodón lo han hecho, digamos. O sea, hoy el que produce algodón, las mayores superficies de algodón que se producen en el Chaco de Santiago del Estero son productores grandes que lo tienen su propia desmatadora. Uh-huh. Claro, sí. ¿Me entendés? Claro, sí. Si no, el negocio no te cierre, Polito. Claro, no te va a cerrar, claro, ¿no? Y no en esas condiciones es imposible, diríamos. Te doy una pregunta de un oyente del programa. Dice que tenemos que entender que para soluciones económicas no bastan solo soluciones financieras. Esto último es lo que siempre quieren los porteños y un pequeño grupo para poder seguir manejando todo el país. Si no entendemos esto, seguiremos padeciendo por 200 años más. Mira, yo pienso que hay que aprender a tener una mirada transversal de las cosas. Nosotros a veces somos un poco hijos del rigor y miramos solamente lo productivo nuestro y el precio. Producimos a cielo abierto con variables incontroladas, no manejamos el clima, no manejamos el tipo de cambio, no manejamos la política monetaria. Lo único que manejamos es lo que hacemos bien, que es sembrar fecha en tiempo y forma y hacer las aplicaciones que hacemos y cosechar. Uh-huh. Y estamos esperando a veces que las otras cosas se acomoden como nosotros quisiéramos y nos ocurre. Uh-huh. Si no tomamos estrategias de cobertura, no utilizamos la caja de herramientas completa que hay para el sector, eso lo hemos hablado en otras ocasiones, herramientas de futuro, opciones, tampoco utilizamos bien las herramientas crediticias, nos seguimos financiando en los bancos, presentando la carpeta tarde, llegando tarde a los créditos, nos financiamos en el mercado de capitales, que es mucho más barato. O sea, hay muchas cosas para ir mejorando, Hipólito, en ese sentido. Sí. Y lo otro que decía de la transversalidad, de que tenemos que ser transversales, es que tenemos que aprender a leer ese tipo de cosas de política económica, de mercado cambiario, de balance del tesoro y de los bancos, porque vos, balanza de pago, cuenta corriente, cuenta capital, mirando eso vos te vas dando cuenta un poquito de hacia dónde va el país. Claro, sin ninguna duda, sí.
Leo, ahí ya la última pregunta, y está relacionada con el inicio del tema que estábamos charlando, con lo que pasa con el Tesoro, con lo que se está dando. ¿Hay algún tipo de novedades que se esté mostrando por estos momentos? Bueno, como bien dijiste, en la primera pregunta que me hiciste, estamos en la recta final del trade electoral de la elección de la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos 45 días para la elección de octubre. Claro. O sea, venimos de 30 años donde antes de cada elección pasa exactamente lo mismo y no hemos cambiado el chip, así que yo creo que va a seguir pasando lo mismo, la incertidumbre va a estar, la gente espera que esto reviente, hay que ver si revienta o no. Yo con todo lo que te dije, yo no veo una situación donde el tipo de cambio suba. Y ayer escuché algo muy lindo en una charla que estuve en una presentación muy interesante, un cierto economista, donde él decía, las elecciones de medio término, la verdad que no sirven para nada. Ajá. El gobierno nacional gana las elecciones en octubre, tiene mayoría para vetar. El gobierno nacional empata las elecciones en octubre, tiene mayoría para vetar. El gobierno nacional pierde por 5 o 6 puntos las elecciones nacionales, tiene mayoría para vetar. O sea, pase lo que pase, las elecciones estas es algo que el gobierno está esperando para poder, a partir del día de diciembre, empezar a tener mayoría en el Congreso y en diputados y senadores, y empezar a manejar un poco las cosas más a gusto. Uh-huh. Y ahora, claro, ahora esto uno digamos, la Argentina siempre sujeta a un escenario político, ¿no? Electoral. Digo esto porque pareciera ser que como cuando hace frío ponemos la estufa y nos acercamos toda la estufita y en base a eso hablamos, ¿no? Cuando tendríamos que estar pensando, bueno, Estados Unidos también tiene esos momentos de efervescencia política y obviamente declaraciones de todo tipo, como bueno habrás visto en las últimas elecciones donde fue electo Donald Trump. Ahora, en lo que respecta a nuestra querida Argentina, la situación es tan diferente que son muy pocos los políticos que hablan de políticas de Estado, precisamente, y esto es donde, y me parece que es un grave error, porque no le damos la certeza, por lo menos el hecho de tener una base para que aquellos que quieran invertir tengan un horizonte claro, porque ahora hay muchos que están contentos con Javier Milei, pero por ahí dice, pero ¿y si esto cambia? ¿Y si en el Congreso el resultado, porque el propio Milei dijo, bueno, estamos ante un empate técnico, y llamó a la gente a votar? Ese es el gran desafío. ¿Por qué la gente no vota? Y porque justamente advierte que los políticos no piensan en políticas de Estado. Parece un juego de palabras, pero la realidad te está demostrando que es así, ¿no? Bueno, claramente Javier Milei es un presidente que no piensa en políticas de Estado, piensa en políticas económicas para el Estado, que es muy distinto. O sea, antes hacían política con plata de los contribuyentes y hoy están haciendo que el gasto baje, Hipólito. O sea, yo entiendo el punto al que va, pero estamos ante un presidente que viene y hizo todo lo que dijo que iba a hacer y que es lo que ningún presidente en la historia de ningún país ha hecho, que fue hacer un semejante ajuste que se hizo, donde claramente los sectores más perjudicados son los sectores más adinerados, digamos, si se quiere, que estaban acostumbrados a tener rentas exorbitantes, y que claramente los sectores, llamémosle más beneficiados, vos me vas a decir no, hay mucha gente todavía pobre que no llega a fin de mes, lo que sea, pero cuando vos quitas el impuesto inflacionario o el famoso señoriaje, a la gente que más beneficia y al que menos tiene. Puedes saber, y ayer me preguntó un amigo, todo eso que vos, esas cosas que vos hablás, que escuchás, que ves, ¿qué porcentaje de la población es? Y no, le digo, o sea, cuando vos salís a hablar en un programa de radio, cuando vos haces un streaming, cuando vos hablás en redes, y te ve la gente que tiene un poquito más de poder de compra, y no te ve la mayoría de la gente, las grandes masas, y la gente en realidad, yo creo que ya sabe quién va a ir a votar. O sea, no porque vos veas en la tele algo que sucede hace una semana, un mes o 2 meses,
vaya a cambiar tu decisión de voto. Claro, no. Entonces, yo creo que la gente viene mirando lo que viene pasando desde el 10 de diciembre que asumió el gobierno. Sí, también vota en base al momento que está viviendo. Leo, te agradezco mucho esta charla. La verdad que quedan allí mensajes que te los voy a mandar en privado para que si lo querés contestar, porque se suman varios que quieren conocer más cosas de vos, así que te vamos a tener que invitar acá a la radio la semana que viene. Cuando quiera, Hipólito, un gusto y saludo para todos. Gracias.